Y justamente para tratar de reconstruir esa tranquilidad, pues el Gobierno Nacional dejó en firme el decreto de emergencia económica con el que busca garantizar los recursos para atender a todos esos damnificados y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. Saludo a nuestros compañeros Nicole Buitrago y Henry González. Hola, buenas tardes. Cuéntenos cuáles son esos mecanismos que se contemplan dentro de esta medida. Alejandra, buenas tardes. Pues son varias las medidas que aplicará el gobierno en primer momento y que pueden habilitar a través de ese mecanismo de emergencia económica. Pues la situación fiscal del país, lo ha dicho el gobierno, no es nada conveniente para la magnitud de esta tragedia y por eso, Henry, vamos a revisar cuál es ese primer balance que deja hasta el momento esta afectación, y es que son cerca de 476 municipios afectados, cerca de 5.449 personas, y si hacemos un resumen de las viviendas afectadas, 194.953 y cerca de 4.280 obras entre colegios, centros de salud y vías afectadas. Así es, Nicole, y como el mismo gobierno recuerda, esta es una tragedia mucho peor que la del terremoto en el eje cafetero ocurrido en 1999, cuando apenas se concentraron los daños en 17 municipios, solamente se afectaron unas 36.000 viviendas, bueno, solamente entre comillas, y cerca de 300 colegios y centros de salud que se vieron afectados, cifras muy inferiores a estas que vemos. El costo en esa época de reconstrucción fue aproximadamente 10 billones de pesos traídos a valor de hoy. Esta se estima que por lo menos serán unos 30 billones de pesos. Pues precisamente el primer punto que va a usar, Henry, el gobierno para atender esta emergencia, pues se trata del Fondo de Ahorro y Estabilización, de ese Sistema General de Regalías. ¿Qué contempla el decreto? Que se usen estos recursos, pero a título de préstamo, y que se puedan financiar proyectos de inversión. ¿Qué representa? Así es, Nicole. Mire, el Sistema General de Regalías maneja entre el año pasado y aproximadamente unos 67 billones de pesos para diferentes proyectos en las regiones. Están todavía disponibles 13 billones de pesos que no se han comprometido, y a través del Fondo de Ahorro que lo maneja el Banco de la República hay allí guardados, esto era para épocas futuras, unos 8 billones de pesos. La idea es usar esos recursos a título de préstamo, como usted lo dice, para proyectos en estas regiones damnificadas. Proyectos de inversión. Pero también el sector privado va a empezar a jugar un papel muy importante en esta etapa de reconstrucción, porque se va a ampliar el mecanismo de obras por impuesto. El decreto, Henry, contempla que empiece a realizar el sector privado estas obras hechas por empresas privadas, pero a cargo de sus impuestos o a cambio de estos impuestos, y que financien algunos proyectos de desarrollo social, por ejemplo, hospitales, escuelas, entre otros. Así es, son ese tipo de proyectos de infraestructura, proyectos, centros comunitarios. El CONFIS es el que normalmente autoriza qué tipo de proyectos, por qué valor y en qué regiones del país. La idea es que, por ejemplo, para este año hay aprobados proyectos por 1.1 billones de pesos mediante este programa de obras por impuestos. Todavía hay disponibles 270.000 millones de pesos que no se han ejecutado todavía. Esos podrían ser los recursos, pero se requiere habilitar ciertas ciudades que hoy todavía no están autorizadas para este tipo de programas, como son Cali, Pereira y Manizales. Para atender la emergencia. Ahora, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, a través de ese fondo Frisco, pues también hará parte de la reubicación temporal de los damnificados. El decreto lo que ordena es que se puedan usar todos estos activos, dinero, vehículos y sociedades que el gobierno pues le ha incautado a la mafia o a los grupos criminales, para utilizarlos en la etapa de reubicación. Y son muchísimos bienes, Nicole. Hoy la SAE administra cerca de 17.800 inmuebles. Estos son viviendas, locales, fincas, como usted mencionaba, e inclusive en julio de este año ya la SAE sacó para la venta cerca de 4.000 de estos inmuebles por un valor de 3 billones de pesos. Lo que se quiere entonces es los bienes que todavía están en administración, usarlos para ayudar, por ejemplo, a albergues, rehabilitación. Exactamente, y también agilizar la venta de estos otros para que esos recursos se usen para los damnificados. Pero también se incluyó dentro del decreto al sector cooperativo financiero. Dice esta normativa que por la cercanía que tienen las cooperativas con los territorios afectados, pues que estén inscritas a FOGACOP, deban extender esos servicios que le brindan a la población, pero ya incluye a los damnificados. Es decir, si yo no estoy registrada en una cooperativa, ¿puedo recibir esa ayuda? En las zonas afectadas, Nicola, hay cerca de 400 cooperativas que prestan servicios, pero es cerrado, es solamente a sus afiliados. La idea sería habilitarlas para que también puedan hacerles préstamos y otro tipo de beneficios que ellos prestan a personas que hoy día no están afiliadas a las cooperativas. Ahora pasemos al sector hotelero, también muy afectado por esta tragedia, y es que el Fondo Nacional de Turismo entra dentro del decreto a subsidiar temporalmente
esa operación hotelera? ¿Cómo va a funcionar? Pues son cerca de 140 hoteles los que podrían estar afectados, unos se derrumbaron, otros que están averiados y los ingresos a todos estos que todavía están en pie se les cayeron en un 95%, de manera que la idea es darles a ellos algún apoyo para que puedan reabrir prontamente y los que quedaron destruidos poderlos reconstruir rápidamente. Pero el gobierno también determinó, Henry, poder reasignar de manera temporal ciertos recursos de Coljuegos. Hablan de un 25% de los premios que no han sido reclamados, ¿es así? Así es, son esos que se llaman premios caducos y es que mire usted, hay gente que se gana la lotería, se gana el chance y por alguna razón no se enteró, nunca fue a reclamar esos recursos no se pierden ni quedan en manos de las loterías, esos recursos van por ley al sistema de salud. Lo que quieren es que se agilicen esos recursos y que cerca del 25% se destinen para atender a los damnificados, incluso en temas de salud que bien necesitados que sí están allí. Hay una duda que se están preguntando hoy los colombianos y es si este decreto contempla por ahora impuestos para la población que está no afectada de esta tragedia y poder aportar a la reconstrucción y atención de las víctimas. En lo que se deja ver en el decreto madre de esta emergencia económica no está contemplado todavía ni incrementar impuestos ni crear nuevos impuestos, que es una costumbre en otras emergencias económicas. Al parecer es una carta que el gobierno todavía no se quiere jugar, la está guardando, solamente si es necesario de pronto apelaría a ese tipo de medidas. Y recordemos que este es hasta ahora el decreto madre, de ahí se van a desprender otras normativas, pero precisamente expertos han planteado algunas alternativas para seguir obteniendo esos recursos y avanzar en una de las etapas más complejas de la reconstrucción. Por eso nos conectamos con nuestra compañera Laura Rojas. Laura, buenas tardes. ¿Cuáles son esas propuestas que plantean los académicos y el sector económico? Nicole, luego de haberlos escuchado sobre lo que define la emergencia económica decretada por el gobierno, ahora los expertos hacen sus propuestas para trazar un plan de implementación. Por ejemplo, ANIF, uno de los centros de pensamiento del país, dice que para encontrar más recursos para la reconstrucción, el gobierno puede reorganizar y aprovechar los dineros ya existentes en vez de crear nuevos impuestos permanentes. Aunque el gobierno dejó claro que aún no creará más impuestos, dice ANIF que se pueden revisar hasta 20 billones de pesos del mismo presupuesto de este año que todavía no se han comprometido. ANIF coincide con el gobierno de generar la facilidad para acceder a créditos. El centro de pensamiento dice que el gobierno puede dar garantías para que los pequeños empresarios accedan a esa financiación y también está de acuerdo con la ejecución de obras por impuestos, lo acabamos de ver. Otra propuesta es un anticipo solidario voluntario mediante el cual quienes pagan un impuesto de renta podrían adelantar hasta el 10% de ese impuesto y de también poder tener estos recursos para el próximo año y revisar cómo el gobierno los puede organizar. Parece muy conveniente lo que ya el gobierno, anticipó, y es que pues para las zonas afectadas haya alivios, haya extensión de plazos, etcétera, etcétera. Pero es cierto que muchos contribuyentes en Colombia pues no están afectados y creo que todos hemos mostrado un nivel de solidaridad importante con esta tragedia. Entonces, lo que estamos sugiriendo es una implementación rápida donde en esta ola de pago de impuestos de personas naturales de ese impuesto de renta, pues haya una forma expedita de hacer contribuciones voluntarias. Nosotros proponemos hasta un 10%, por ejemplo, de los impuestos a cargo, podría ser una opcionalidad de 5 o 10%. De tal suerte que pues esto luego se vuelve un saldo a favor de los contribuyentes que lo hacen de forma voluntaria, pero eso pues le permitiría al gobierno tener más caja en esta temporada de fin de año para atender la emergencia económica. Ahora expertos como Luis Fernando Mejía insisten que el gobierno debe redireccionar el gasto público, especialmente aquellos recursos que hoy no están generando un impacto positivo en la economía, y plantea la necesidad de buscar nuevos ingresos, y por eso hay quienes dicen que más adelante se tenga que discutir una nueva reforma tributaria que pida un mayor esfuerzo de solidaridad al sector privado y contemple los recursos obtenidos mediante el recorte del gasto. Escuchemos. Tendrá que discutir una nueva reforma tributaria seguramente ya no en septiembre, como lo habían dicho inicialmente, sino probablemente en noviembre, diciembre, pidiendo algo más de solidaridad por parte del sector privado, de las empresas. Ya se han mostrado justamente pues esos esfuerzos que ha hecho el sector privado, pero seguramente vendrá una reforma tributaria para complementar los esfuerzos que se tendrán que hacer en materia de recorte del gasto.
Por último, ANIF también identificó 3,7 billones de pesos en regalías de proyectos que todavía no cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal y podrían ser redireccionados, lo veíamos hace unos minutos, en ese decreto de reforma, o más bien, de emergencia económica. Así es, Laura, gracias. Y es que este decreto de emergencia expedido por el Gobierno Nacional, como les contábamos, anticipa esas medidas que se avecinan para ayudar a los miles de damnificados. Los beneficiarios principales serán familias sin vivienda o con su inmueble afectado, pero también los negocios, trabajadores y propietarios de predios rurales. Una de las primeras ayudas que se entregarán son los subsidios de arrendamiento temporal para los más de 30.664 hogares destruidos y 136.000 viviendas averiadas o inhabitables. Pero además están planeando entregar subsidios de vivienda sin importar si ya habían tenido alguno de interés social, pero de nuevo se quedaron sin casa. El 93% de los negocios afectados son micros y pequeños. El gobierno dice que va a sufragar una parte de los salarios sin tener que reembolsarlo para proteger los 1.4 millones de empleos formales que hoy están en riesgo. El tema del empleo. Tiene que haber un apoyo a la nómina, ya lo hemos hablado con el gobierno, por eso estamos censando y es tan urgente este censo, porque eso nos va a permitir realmente llevar los auxilios a las empresas que realmente lo necesitan. Lo más importante, esto tiene varias etapas, es cubrir la necesidad de los comerciantes y sus trabajadores que no van a poder hacer una actividad productiva por lo menos en 6 meses o un año que quedaron destruidos los establecimientos. Eso se llama decretar, como está anunciado en el Fondo de Emergencia, un subsidio a la nómina. Además, preparan líneas de crédito de emergencia con tasas excepcionales, muchos de ellos liderados por Bancoldex y con créditos agropecuarios para atender la reconstrucción de vivienda e infraestructura rural. De los alivios, 1, tributarios, pero 2, el tema de créditos. Es muy importante, estamos sentados también en la mesa con Bancoldex, entonces se está mirando unas líneas de crédito a costo cero. Otro de los frentes tiene que ver con el sector hotelero. En el documento se habla de subsidiar temporalmente la operación de más de 130 hoteles afectados y más de 40 hoteles que cerraron por el sismo en las zonas declaradas en calamidad. Los reportes de daños graves deben cerrar su operación y hoy en día no están funcionando. Estamos hablando de cerca de 40 establecimientos en el eje cafetero y en el Valle del Cauca. Si nosotros vemos después los establecimientos afectados de manera leve o moderada y que no compromete la operación, que pueden continuar en la prestación del servicio, encontramos cerca de 130 establecimientos. El gobierno buscará recursos para los 352 centros de salud afectados, la infraestructura educativa que presenta daños, así como garantizar el suministro de los servicios públicos.